tu amor, que hoy tengo tu perdón. Es por tu amor puedo descansar en ti, por tu poder que todos merecen. Puedo ver tu mano en mí, canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo más grande que llene mi vida. Canto de tu amor, canto de tu poder, canto de tu grandeza, canto de tu hermosura, canto de tu amor, canto de tu poder. No hay algo más grande que llene mi vida, Jesús. Jesús. Hola hermanos, buenas tardes, Dios los bendiga. Bueno, una vez más en este lugar donde Dios nos permite juntarnos a través del internet para compartir su palabra. Quería darle las gracias a todos y en especial en el día de hoy darle un saludo a Miguel, nuestro pastor, deseándole que pase un buen día y darle las gracias por todas las cosas que ha hecho por sus hermanos, por la iglesia que Dios puso en sus manos. Miguel, feliz día. Y para todo el resto, dar gracias a Dios por poder pertenecer al cuerpo de Cristo y ser herramientas útiles en las manos del Señor. Justamente lo que traía para el día de hoy es aprender a servir. Siempre y muchas de las veces que me ha tocado compartir, pongo como énfasis el tema de ser imitadores de Jesús. Y si nosotros somos imitadores de Jesús, como digo siempre, tenemos que aprender a ser como Él, tratar de imitarlo en lo máximo, en lo que más se pueda, tratar de igualarnos a Él en las cosas que Él hizo en los 3 años de ministerio que estuvo acá en la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Jesús, cuando vino a la tierra, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se despojó de toda su divinidad para ser hombre, para ser un ser humano, para sufrir las cosas que un ser humano sufre. Por lo tanto, permaneció durante toda su niñez y todo su ministerio sufriendo, enfermándose y pasando las cosas que cualquier otro ser humano pasó. Siendo que lo podría haber evitado, pero no lo hizo así. Porque Él vino a ser pastor de los demás. Y cuando hablamos de pastorear, hablamos de estar al servicio de los demás. Muchas veces cuando hablamos de pastor, creemos que el pastor, o quien pastorea una iglesia, o quien pastorea la familia, o la cabeza de hogar está para ser servido. Y cuán errado estamos a esas cosas. Porque cuando uno tiene que guiar al rebaño, está al servicio del rebaño, al servicio de las necesidades de su rebaño. Por lo tanto, hermanos, es hora que pongamos en nuestro corazón y estemos dispuestos a entender que una vez que el Señor nos eligió para estar en su camino, nosotros hemos aceptado estar al servicio de nuestros hermanos. No estamos sentados para que nos sirvan simplemente. Tenemos que estar dispuestos de corazón y en tiempo y forma para servir a las cosas de Dios y a las necesidades de todos nuestros hermanos.
Vamos a leer en Salmo 101:6, que dice lo siguiente. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos ser perfectos para seguir a Dios? Jamás vamos a ser perfectos. Porque tenemos muchas faltas, muchos errores que nos hacen imperfectos. Pero ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros debemos trabajar día a día para perfeccionar nuestra forma de vivir, para perfeccionar todo lo que viene de Dios a nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a tener montones de errores, vamos a cometer muchas faltas, pero día a día debemos tratar de ir perfeccionándonos como personas y como cristianos. Porque si no buscamos la perfección, si no buscamos la santidad en nuestras vidas, no podemos servir a Dios. Y esto no quiere decir que, bueno, entonces si yo no soy perfecto en esto, no lo voy a servir a Dios. No, Señor. Usted está obligado, una vez que aceptó a Cristo en su corazón, a buscar la perfección y la santidad diaria para poder servir a Dios. Porque el ser cristiano no es aceptar a Cristo y después ir sentarme en una silla a escuchar simplemente y nada más. Una vez que yo acepté a Cristo en mi corazón, es ir y ponerme al servicio de la comunidad, al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo. No puedo simplemente sentarme y hacer servido y recibir y no dar nada. Porque la palabra de Dios es clara. Todo lo que recibimos lo tenemos que dar. Porque por gracia recibo, por gracia doy. Porque por amor he recibido y por amor doy. Y así como Dios me da, yo debo dar. Por eso digo, debemos buscar la perfección siempre. Debemos buscar la forma de servir permanentemente. Sea en el lugar que sea que nos toque en la iglesia, debemos estar dispuestos a servir. Sea en oración, en enseñanza, en el púlpito, en la música, donde Dios te ponga, te ha puesto ahí para que vos sirvas a los demás. Si no tienes un corazón dispuesto a servir, ora para que el Dios ponga en ti un corazón dispuesto al servicio de Dios. Y cabe aclarar que si el ser humano no está dispuesto a servir a Dios, le sirve al enemigo. Y como decimos, el que no sirve, no sirve. Si yo no sirvo para servir, no le sirvo a Dios. Vamos a leer el Marcos 10, del 35 al 45. Marcos 10, versículo 35 al 45. Y dice así: petición de Santiago y de Juan. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagáis lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Os he bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ya está preparado. Cuando lo oyeron, los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan.
Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso, queridos hermanos, con lo que acabamos de leer, hay algunos versículos que quiero destacar. Dice que en el 37, de lo que acabamos de leer, dice: ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuán equivocados estaban, porque ellos pensaban, Jacobo y Juan, creían de que el estar al servicio del Señor, o estar con el Señor, o pedirle estar sentado a la derecha de uno y del otro, les daba cierto estatus que no era lo que Dios y lo que Jesús les había enseñado. Creo que el ego humano en ese momento en que ellos estaban, que tenían, le hizo creer de que mientras más arriba se encontraban sobre los demás, más le agradaban a Dios. Y totalmente diferente a lo que Dios nos quiere pedir a nosotros. Porque Dios nos pide de que aprendamos a servir. No podemos estar pendientes de ser únicamente servidos. Tenemos que aprender a servir a los demás. Porque dice que en el 45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, si tú quieres formar parte del cuerpo de Cristo, formar parte de la iglesia de Cristo, y tienes la intención de que tú debes ser servido, estás equivocado. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, debemos estar dispuestos, como yo lo dije recién, a servir y a dar la vida por nuestros hermanos. Es la única forma en que le vamos a agradar realmente a Dios. El ser pastor, como decía yo hace un rato, está al servicio de sus ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que estar preparado para cuando tienen que comer, saber dónde llevarlas. Cuando tienen sed, saber dónde llevarlas a saciar esa sed. Cuando se enferma una, curarla. Cuando una se aparta, traerla de vuelta al rebaño. O sea, está permanentemente al servicio de sus ovejas, como lo hizo Jesús cuando estuvo acá en la tierra. ¿Cuál mayor ejemplo que el de Jesús, que estuvo al servicio de todos? Y si no, veamos, y sería larga la prédica para hoy si nos podemos repasar cada vez que Jesús estuvo al servicio de sus discípulos. Cuando la barca se hundía, Jesús estuvo al servicio de ellos para calmar las aguas. Cuando los 5,000 hombres alrededor de él escuchaban su palabra y no había que darles, él los alimentó. Cuando los enfermos se acercaban a él los sanó. Cuando necesitaban de una palabra, el Señor Jesús se la dio. Entonces nos demuestra que él estuvo permanentemente al servicio de los que los rodeaban. Entonces, como decía en un principio, si no sirvo, no sirvo. De la única forma que le servimos a Dios, sirviendo a los demás. Vamos a leer para terminar en Gálatas 5:13. Y dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué quiere decir con esto? Yo tengo que servir al que está al lado mío, servir a mi prójimo, porque hay otro en la iglesia que va a estar dispuesto a servir mis necesidades. Pero por sobre todas las cosas estar consciente. Y créanlo, hermanos, porque gracias a Dios en mi familia lo he podido apreciar, lo he podido sentir. Cada vez
que hemos estado dispuestos a servir a otros, Dios se hizo cargo de nuestras necesidades. Jamás, jamás cuando Dios te llama al servicio de Él, te va a dejar desamparado. Por eso la prioridad como cristiano es Dios. Nuestra prioridad como hijos de Dios es estar al servicio de Él, y Él, el mismo Dios, se va a encargar de suplirte todas las necesidades que tú tengas. Con esto vamos a terminar, y quiero que quede grabado en el corazón de cada uno de nosotros, y esto ya ha sido repetitivo muchas veces, que Miguel lo ha dicho en las prédicas, es: si no sirvo para servir a los demás, no le sirvo a Dios. Y hermanos, le pidamos al Señor que ponga en nosotros un corazón de servicio, un corazón en donde está primero mi prójimo, donde está primero la necesidad de mi hermano, la necesidad de la iglesia. Pero no temas, porque como dije recién, cuando tú estás dispuesto a servir, Dios te concederá todas las peticiones y todas tus necesidades. Damos gracias al Señor una vez más de poder tener esto, el internet, un lugar, un techo, para que su palabra siga. Esto es servicio al Señor. Lo que hacemos a diario, los miércoles, los domingos, es para el servicio del Señor, para la gloria y la honra de su nombre. Y ojo, que a veces en la iglesia somos muchos, no todos podemos estar los miércoles compartiendo o los domingos. Pero hermano, un mensajito de aliento por el WhatsApp, un saludo de buen día a la mañana hacia los hermanos de la iglesia, eso ya es servicio. Por más que creas que es chiquito, que es poquito, muchas veces alguien del otro lado está necesitando ese saludito tuyo, ese buen día, ese bendiciones para todos. No nos cuesta nada. Eso ya es empezar a servir en las cosas de Dios. No hace falta pararse frente a un púlpito, pararse frente a una cámara y compartir toda una prédica. Simplemente un Dios te bendiga le va a servir a alguien. Hacelo, que es lo que Dios está pidiendo en este momento. Dios te bendiga y buenas tardes. Cristo